Hola hermanos, el día de hoy, 14 de enero del 2025, pues es martes de la primera semana del tiempo ordinario. Estamos volviendo, estamos retomando un poco este tiempo durante el año, que de hecho esta primera parte del tiempo ordinario, ya les digo, va a estar bastante extensita porque va hasta el 4 de marzo, porque hasta el 5 de marzo será miércoles de ceniza, o sea que no es la ocasión más tardía que puede caer este tiempo de la cuaresma, digamos, sino todavía faltarían algunos días, pero sí está bastante cerca, es uno de estos momentos que realmente va a caer muy, muy tarde la cuaresma. Bueno, eso va a permitir, que ya les digo, casi 8 semanas que vamos a estar en el tiempo ordinario. Hoy les voy a hablar de un beato interesantísimo. Miren, es tan interesante que sus libros fueron leídos tanto cuanto lo fueron los de Marco Polo, ¿sí? Porque él fue un misionero allá en el lejano oriente. Se trata de Odorico de Pordenone, así se llama el pueblito, ahí en el Friuli, donde él nació, pero realmente su apellido no era ese, ¿no? Entonces, acuérdense que se le pone así como Francisco de Asís, ¿no? Entre el caso de él era Matiusi y nació en el pueblo realmente se llama Villanova di Pordenone. Tiene que haber nacido alrededor del año 1265. Ahí empiezan los problemas con respecto a su vida. Algunos dicen que se le llamaba el Bohemia porque su papá era de origen húngaro. Otros dicen que no, que era de ahí de una familia un poco de alcurnia de la zona. Bueno, ya les digo. Y de hecho, incluso el tema de la fecha de nacimiento es bastante rara, porque algunos han hecho pasarla desde como les digo, desde 1265 y otros incluso dicen que no, que es 1285. Bueno, ya les digo, y ahí hay un problema un poco complicado. Ahora, cuando muere, eso sí lo tenemos claro, que muere un 14 de enero de 1331. Pero entonces ahí entramos en el problema, ¿no? Entonces, ¿cuántos años tendría? ¿O tendría 45 o tendría 55? En fin, ya les digo que es un poco complicado. El tema de él, lo más importante, es un franciscano, se hace franciscano. Resulta ser que estamos viviendo en esta época. Es el momento en el que las invasiones del Khan, del Gran Khan, las invasiones mogólicas, ya han llegado a Europa. Recuerden que, vamos, los mogoles saquearon Rusia. Ellos sí lograron saquear lo que sería hoy en día Moscú, ¿no? Llegaron hasta Polonia, llegaron hasta Hungría, es decir, realmente, pero fíjense que de la nada dejaron de avanzar. Ahí en la parte de la historia del Khan, pues hay algo del Gran Khan, de Genghis Khan y todo, hay algunas razones de orden de salud más que de otra cosa. Ya llegaron a Europa y la extensión del imperio ha sido el imperio más grande de la historia, ¿no? Se imagínense ustedes, desde la China hasta Europa. En fin, en cuanto a extensión territorial, porque el imperio más grande es el imperio británico, ¿no? Pero bueno, ok, entonces fíjense, resulta ser que dada esta influencia venida de los tártaros, el gran Khan de Tartaria, entonces empieza a haber contacto diplomático con el mundo occidental y eso va a provocar que algunos de los papas pues se movilicen para enviar misioneros, sobre todo franciscanos, a esa zona. Este famoso, por ejemplo, Juan de Montecorvino, ya que va a ser uno de los grandes misioneros enviado por el Papa Nicolás IV. Y entonces, ahora, en el caso de Odorico, que se supone que debe haber salido más o menos alrededor del 1318 de Venecia, eso lo sabemos, llega a Constantinopla y todo aquello, él no iba como diplomático. Él no iba como diplomático. Y miren que es dolorosísimo lo que les voy a contar, porque los franciscanos colocaron misiones en lo que hoy en día sería Irak, Irán, hasta la India. Pero todo eso se perdió después del gran cisma, el cisma de Occidente, cuando la iglesia vive aquella crisis que al final terminaron habiendo 3 papas. Entonces aquel puré de papa terminó haciendo un desastre, ¿no? Eso va a provocar que se pierdan las misiones y eso, yo sé que si mi abuelita no estuviera muerta estaría viva. Entonces no sirve de nada especular qué hubiese pasado, pero vamos, por lo menos eran grandes misiones. Entonces Odorico, como les digo, sale de Venecia, llega a Constantinopla, todo eso lo va relatando en un libro que se llama La Relatio. El original de la Relatio se perdió, pero hay más de 100 y pico de copias, 117 copias en italiano, en francés y en alemán, que son los relatos de él. Ya les digo, llega hasta la India, llega bueno, atraviesa Irán, o lo que hoy en día sería Irak, Irán, todo esto, llega hasta la India, llega a Ceilán, llega a Sumatra, llega hasta la China. Él describe con mucha, lo que hoy en día sería Beijing, ¿no?
que en aquel momento no se llamaba así. Lo acompañaba otro fraile, que es Fray Juan de Irlanda, así se le conoce, que de hecho se cuenta que él fue, ¿cómo se llama?, el que dio fe de lo que el libro estaba diciendo. Ya les digo, él recorrió cualquier cantidad de lugar. Se cuenta, él mismo dice que recuperó los huesitos de Tomás de Tolentino y sus compañeros franciscanos mártires que habían sido martirizados. Ahí hay una cosa un poco extraña, ¿no? Porque él dice que fueron martirizados por los musulmanes en la parte sur de la India. En ese momento no había musulmanes en la parte sur de la India. Pero bueno, ya les digo, llega hasta Cantón, a Henshu, es decir, todas estas zonas del mundo chino propiamente, ¿no? Y su regreso es muy probablemente que lo hizo a través del Tíbet, porque él describe en lo que él va contando, ¿cómo se llama? La ciudad de Lhasa, ya que, bueno, saben que hace unos días ha habido un terremoto terrible ahí, ¿no? En esa zona, muy, muy complicado. Pero bueno, ya le digo, entonces describe, evidentemente, Cambalik. Cambalik es en ese momento, es lo que más debe ser, Beijing, Pekín, ¿no? Bueno, y entonces regresa, finalmente fíjense que el relato de regreso no tiene tantos detalles. El de ida sí, el de ida tiene un montón de detalles. Sí, se supone, como les digo, que debe haber atravesado el Tíbet, Mongolia y regresar pues a través de lo que sería, qué sé yo, la Cachemira, Persia, Armenia, todo esto hasta llegar a Venecia. Entonces se le ve ya propiamente en Venecia alrededor del año 1329, ¿no? O principios de 1330, dicen algunos. Y entonces su viaje había durado entre 10 y 12 años, o sea, más o menos. Y fíjense, el tema es que él iba camino a Aviñón, en ese momento están los papas en Aviñón, por la inseguridad que se está viviendo en Roma, y entonces él iba camino a Aviñón cuando muere, él muere ahí en Pisa, pero legítimamente la fama que tuvo, grandísima, está enterrado ahí en Udine, y de hecho se le hizo un mausoleo bastante precioso, ¿no? Una cosa bastante delicada. Fue beatificado, aunque se trata de estas devociones que se han mantenido, pero en 1755 el Papa Benedicto XIV lo beatificó, y ya le digo, pero viene aquí el tema de, van a decir, padre, ¿qué tanto de fantasioso hay en sus escritos? Sí los hay. Sí lo hay, o sea, hay muchas cosas que son verdaderamente relatos, igual que Marco Polo, ¿no? O sea, vamos, todos estos relatos de estos primeros europeos en Asia, en el lejano oriente, son así. Nos vamos a las lecturas del día de hoy, ya saben, estamos leyendo la carta a los hebreos, siempre estamos en el capítulo, en este caso nos llegamos al capítulo 2, versículos del 5 al 12, del 5 al 12. Hermanos, Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación, del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Todo lo sometiste bajo sus pies. Al decir aquí la Escritura que Dios lo sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero sí vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en bien de todos. En efecto, el Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Por eso convenía que Dios consumara en la perfección mediante el sufrimiento a Jesucristo, autor y guía de nuestra salvación. El santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres cuando dice, hablaré de ti a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, seguimos en esta carta a los hebreos, ya les explicaba yo ayer que no es propiamente una carta, porque el enunciado y el final pues tienen ahí unas características, pero es una reflexión de un judío convertido al cristianismo que sufre la crisis que se vive alrededor del año 67, cuando ya está siendo sometida toda la Tierra Santa al poder de los romanos, por aquí la revuelta zelota y la caída de Jerusalén del año 70. Entonces, todo esto está en el marco de lo que provoca que el autor explique el sacerdocio de Cristo frente al sacerdocio que se ha perdido porque se perdió el templo. Entonces, pero al inicio parece ser que una de las preocupaciones era esta, que había, y es cierto, aquí hay dos elementos. Hay algunos pensadores gnósticos
que aparentando ser cristianos quieren hacer ver a Jesús como meramente humano. Pero luego también hay algún movimiento, hay algunos grupos dentro del mundo hebreo, dentro del mundo judío, que a los ángeles le dan una categoría que no deben tener. ¿Ok? Y entonces esta exageración, lo dice claro el autor, ¿no? Dios no ha sometido a los ángeles al nuevo orden de la salvación del cual estamos hablando. O sea, es decir, este nuevo orden queda sometido en Cristo. Y por eso la cita del Salmo octavo, del Salmo 8, que es el hombre, para que te acuerdes, lo hiciste poco inferior a los ángeles. Sí, sí, sí. Pero lo que pasa es que aquí lo que quiere decir el autor y lo que tenemos que entender todos es que todo ha sido sometido bajo los pies de Cristo. Todo ha sido sometido a Él. Así que por lo tanto el centro de todo es Él. Los ángeles, todas las criaturas celestiales, pues están sometidas a Él porque Él es Dios. Y entonces por eso, ya, aunque aquí inmediatamente habla del sufrimiento de Cristo. Entonces fíjense, esta teología de la carta a los hebreos es muy bella, ¿no? Presenta efectivamente a Cristo, lo coloca por encima de los ángeles, por encima de toda criatura celeste, porque Él es Dios, pero al mismo tiempo nos lo presenta hombre, que por el sufrimiento, por su entrega, llega a consumar en la perfección, mediante el sufrimiento, a Cristo. Ya, Él es el autor, el guía de nuestra salvación. Entonces, esta teología equilibrada es Dios, está por encima de los ángeles, pero también comparte la humanidad. Y por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los miembros de su raza. Verdadero Dios, verdadero hombre. Porque el santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Miren, si lo analizamos un poco, esto detenidamente, nos vamos a dar cuenta que aquí está reflejada, si lo quieren, toda la cristología, todos sus alcances, desde el momento en el que Cristo está por encima de los ángeles, pero al mismo tiempo a través de su sufrimiento, por su sufrimiento, alcanza la salvación. Él es el puente perfecto entre el mundo celestial, el mundo terrenal, porque es verdadero Dios y es verdadero hombre. El Evangelio. Ya saben que estamos leyendo a Marcos en estos días, lo vamos a leer todos los días hasta cuando haya alguna celebración, alguna fiesta, no, pero hasta que lleguemos al miércoles de ceniza vamos a leer a Marcos, exceptuando los domingos, ya en el domingo estamos leyendo el Evangelio de Lucas. Entonces Marcos capítulo 1, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaúm y el sábado fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen, y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya sabemos que efectivamente en los sinópticos todo comienza después de la llamada de los discípulos con este gesto de poder de parte del Señor Jesús, pero que no anda buscando publicidad, ¿no? Claro, hubiera dejado hablar al diablito, hombre. Ese diablito estaba contando que él era el santo de Dios, que él era el Mesías, que lo deje hablar. No, Señor, porque esa es una publicidad inútil. Esa es una publicidad que no necesita el Señor Jesús. Entonces, 3 elementos. Primero, está en Galilea, ayer lo escuchamos, lo que decía precisamente ¿cómo se llama? Los versículos anteriores a estos, a partir del versículo 4, que Jesús ha venido de Judea a Galilea, que anunciaba: conviértanse, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Muy bien. Ayer lo vimos llamando a los primeros discípulos. Bueno, pero el Señor Jesús no pierde tiempo. Recuerden que el Jesús de Marcos es muy particular, ¿no? En Mateo habrá largos discursos, en Lucas muchos milagros, pero aquí no. Ya. De hecho, es también interesante. Fíjense que en el caso de Marcos, Jesús aparece en una sinagoga solo 3 veces, mientras que en Lucas lo vamos a ver varias veces, y de la última vez, en el caso de Marcos, será cuando esté en Nazaret, ¿no? Pero bien, entonces Jesús va a Cafarnaúm, va a la sinagoga, enseña como quien tiene autoridad. Claro, porque miren, aquí hay que entender esto, ¿no? Usted y yo, que somos cristianos, pues entonces decimos inmediatamente: pues sí, es Cristo, son sus palabras, son palabras de vida. Sí, pero es que no enseña como los escribas, porque los escribas lo que hacían era repetir
como dice el Shaddai, como dice Abraham Ben Salah, no sé qué, pónganle cualquier nombre ahí, ¿verdad? De los famosos, o podrían decir, en el caso de, como dice el maestro Nicodemo, es decir, ahí como dice el maestro Gamaliel. Entonces, había mucha cita de lo que decía otro. Entonces, no había se pierde la autoridad cuando usted no asume lo que está leyendo, cuando usted no transmite lo que usted ha rumiado, lo que usted ha meditado, sino repetir, ahí a mí me puedo poner yo a leer algún librito por aquí, se lo voy leyendo a ustedes o lo que dice en el internet, ¿verdad? Y entonces, no, pues no, o sea, hay que leer claro, cuidado, hay que leer de todo, hay que leer todos los elementos para luego tener mayores criterios, ¿no? Claro, eso no está mal, pero repetir como papagayo, diría el Papa Francisco, como lora, diríamos en mi pueblo, no sirve de nada. Jesús tiene autoridad porque su relación con el Padre es completamente distinta. Llama la atención, segundo elemento, un espíritu inmundo en la sinagoga. Dios mío. Entre santos anda el diablo. Sí, a mí me ha pasado en algunas 2 o 3 ocasiones que estando en misa, yo tengo la sensación, y perdón que no, el Padre está, no, se los digo con mucha honestidad, al menos 2 o 3 veces, tengo muy presente una, que no fue hace mucho, que estaba yo celebrando la misa y yo sé, es que lo sé, con certeza de corazón, que había ahí una persona, yo no digo que estaba poseída por un espíritu inmundo, pero que estaba viviendo en la crisis, yo no sé cómo llamarle, de sus inclinaciones más hacia lo demoníaco. Y se le notaba. Y fíjense, no lo noté solo yo, lo notó otra persona, 2 personas más. Me llamó la atención, porque vinieron a platicarme y cuando me lo platican, yo me quedé. Ustedes también lo sintieron. Sí, claro. Había ahí alguien. Estábamos en misa, pero esa persona, que yo nunca más volví a ver en la vida, ahí esto no era nada bueno. Entonces, claro, es interesante que los demonios son los primeros en reconocer a Cristo. Ni los discípulos lo han reconocido. Los demonios son los primeros en reconocer a Cristo. Pues sí, pues decir, el diablo podrá saber mucha Biblia, pero no cree. Y cuidado que hay algunos que sabemos mucha Biblia y fe no es que tengamos mucha. Por eso, ¿ya? Él dice, ¿has venido a destruirnos? Pues sí, a eso vino. Es decir, que le quede claro que el Redentor, el Salvador, ha venido a destruir el mal. Lo decimos, ¿no? Cada vez que rezamos el Padre Nuestro, y líbranos de todo mal. Que eso se podría traducir, líbranos del mal, en el entendido como el malo, líbranos del maligno, podría ser traducido también, ¿no? Y claro, crece la fama del Señor Jesús, porque la gente se pregunta, tercer elemento, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Es una realidad nueva, una autoridad distinta, una manera de proceder diversa. Claro. ¿Será que lo entendemos nosotros también hacia el Señor Jesús? Les invito a hacer oración. Señor, tú hablas con autoridad, porque has sido enviado por Dios Padre, no eres un entrometido, porque hablas de lo que sabes, no hablas de oídas, porque hablas con sencillez para que te entiendan, no para demostrar lo mucho que sabes, porque hablas con respeto, nunca con violencia, porque haces lo que dices, vives lo que hablas, porque tus palabras buscan nuestro bien, aunque a veces no queramos escuchar lo que me dices, porque tus palabras reflejan la verdad, sin esconder la luz ni las sombras, porque tus palabras descubren nuestros fallos para que los superemos, nunca para humillarnos, porque tus palabras nos recuerdan quiénes somos y lo mucho que valemos para ti. Porque tus palabras, tu mirada, tus gestos y tu vida nos anuncian un mismo mensaje, que nos amas con todo el corazón y que tu amor nos acompañará siempre. Señor, ayúdame a hablar como tú, a vivir como tú, a ser como tú. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión del Beato Odorico de Pordenone, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.